chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán y bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y a estas reseñas o a estos vídeos que vamos a hacer en el marco del quinto aniversario de este canal de YouTube, de este canal dedicado a los juegos de rol en YouTube. Hoy vamos a empezar a hacer una serie de reseñas. En este caso, esta reseña está patrocinada por Curse Inc., editorial que bueno, pues, colabora con nuestras jornadas y que, entre otras cosas, pues, de la que yo he sido mecenas ya de un juego, como es el Never Going Home, que es precisamente el juego que vamos a reseñar hoy aquí y que posiblemente más adelante también tengáis durante este fin de semana pues otra reseña de otro juego de la línea editorial de Curse Inc. Hoy vamos a reseñar esta joya que tenéis aquí, ¿vale? Vamos a poner aquí para que lo veáis bien, ¿vale? Que es el Never Going Home. ¿Y cómo vamos a hacer las reseñas en este canal? Bueno, pues las vamos a dividir en tres partes muy diferenciadas. Una parte que va a ser más contándoos yo un poco la ambientación en la que nos vamos a introducir cuando juguemos a Never Going Home. Otra en la que pues aquí vais a tener un poco, vais a ver un poco el libro por dentro, muy poquito, trocitos, donde os voy a ir hablando un poco del sistema del juego, y una tercera parte de la reseña donde yo voy a dar mi opinión personal una vez probado el juego. En este caso lo he probado ya por fin en mesa y ya he visto cómo funciona en mesa y me ha encantado el juego, cómo ha funcionado en mesa, con lo cual ya lo puedo reseñar y mi intención es, una vez que ya está probado, pues es pues, reseñarlo ya completamente en este vídeo. Va a ser el primero vídeo ya de rol concreto de estas jornadas y espero que os guste de estas 72 horas que vais a tener de contenido non-stop de rol aquí en el canal. Vamos a empezar, por tanto, a reseñar Never Going Home. Never Going Home es un juego de rol ambientado en la Primera Guerra Mundial. La ambientación nos lleva a una Primera Guerra Mundial mucho más cruda, mucho más dura que la que ha sucedido en nuestra historia reciente de la humanidad. La Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como fue conocida, fue sin duda el conflicto bélico más brutal que se recuerda por muchos motivos. Aunque la Segunda Guerra Mundial, el número de fallecidos de la Segunda Guerra Mundial supera a lo que sucedió en eh, la primera fue más cruenta. eh, por los métodos que se usaron para combatir unos bandos contra otros, por la duración de la misma, por la dureza del combate. Veníamos de guerras que hasta este momento no sabían. Bueno, el concepto de guerra era un bando contra otro en un campo de batalla y nada más. En la Primera Guerra Mundial empezaron a usarse artes. Bueno, arte es una palabra muy bonita para mezclarla con la guerra. Prefiero no mezclarla. Técnicas que fueron brutales. Empezó a usarse gases como el gas mostaza. Se crearon miles de kilómetros de trincheras para luchar un bando contra el otro. Hubieron batallas donde murieron miles y miles de soldados. Se mandaban a los niños, prácticamente a niños de 16, 17 años al frente. Fue muy brutal. Fue muy brutal y además sacudió al mundo entero. En Europa es donde más violenta fue, sin lugar a ninguna duda, sobre todo en toda la parte de Francia, la Selva Negra. eh, es en gran parte donde vais a ver gran parte del conflicto de Never Going Home, lo vais a ver ahí.
aunque también vais a ver del norte de África, vais a ver combates en Rusia, donde también hubo bastantes combates, en fin. Fue un conflicto armado realmente terrorífico. Y en este juego es más terrorífico todavía. ¿Por qué es más terrorífico todavía? Pues porque en Never Going Home nos encontramos con amenazas sobrenaturales. Amenazas sobrenaturales que entraron una vez que se rasgó el velo que separa este mundo del mundo, de un mundo mucho más crudo, mucho más violento, lleno de criaturas, lleno de demonios, lleno de entes de pesadilla, que atravesaron ese velo al verse debilitado precisamente por la Gran Guerra. Se realizó un ritual y el ritual rasgó el velo. Y a partir de ese acontecimiento, a través de ese velo, entraron en este mundo los otros. Los otros son los antagonistas de este juego. Y dentro de los antagonistas de este juego podemos encontrar de todo un poquito. No sé si encontraré por aquí algún antagonista sin chulo que os pueda mostrar, como por ejemplo este antagonista. Son las criaturas contra las que nuestros soldados se van a tener que enfrentar. Aparte de tener que luchar contra la amenaza del resto de ejércitos, si sois ingleses estaréis luchando seguramente contra los alemanes. Si sois alemanes estaréis luchando contra los ingleses. También habían canadienses. Estaba el Imperio Otomano. Estaba el Imperio Austrohúngaro. En definitiva, la guerra sacudió todo el mundo y fue algo terrible. Pero además de eso, ahora en Never Going Home, tras rasgarse el velo, hay algunos soldados o algunas facciones que intentaron usar los susurros, que son como una especie de magia oscura, chamánica y prohibida, para intentar controlar a estos seres, para intentar volver la guerra a tu favor, y soldados que van a combatir, van a luchar, van a ver cómo sus amigos mueren y van a intentar destruir o detener a estas personas y a estos seres. Este es el, digamos, este es el contexto, ¿no? de toda la ambientación que rodea a Never Going Home y que hace que Never Going Home, pues para mí sea un juego muy potente en cuanto a los juegos de terror, porque la ambientación que nos presenta Never Going Home es, sin lugar a ninguna duda, una ambientación no demasiado vista, original, y que además estuvo a punto, bueno, estuvo nominada. De hecho, estuvo nominada, por lo que he estado mirando aquí, nominada al premio ENNY de 2020 a la categoría del mejor juego con mejor arte interior. De luego el arte, lo que viene siendo el arte interior, esta es la batalla del Somme, precisamente cuando se rasgó el velo, ¿vale? Sin lugar a ninguna duda, el arte hecha en blanco y negro muestra con toda la crudeza del mundo lo que este juego representa. El juego se nos muestra en formato pasta blanda, ¿vale? A una sola columna, manteniendo los márgenes, y el color de la página es marroncito, ¿vale? Y las ilustraciones son en blanco y negro, su inmensa mayoría, salvo la hoja de personaje, que sí la tendríamos en color. El juego nos recomienda, esta es la hoja de personaje de Never Going Home, ¿vale? Una hoja de personaje sencillita, ahora cuando hablaremos del sistema comprenderéis por qué, ¿vale? Never Going Home nos recomienda, por cierto, y nos facilita una tarjeta X, porque los temas que se van a tratar en Never Going Home son muy crudos. Estamos hablando de la guerra. En la guerra no se regalaban precisamente flores, ¿no?
son temas muy duros y el narrador pues debe de dar el derecho a la mesa a aceptar o no estos temas y tener una tarjeta X a mano siempre es muy importante. Aunque es un juego en el que evidentemente estamos hablando de la Primera Guerra Mundial y, y lo lógico es que la participación principal de los personajes que van a coexistir en este universo van a ser en su inmensa mayoría hombres. En Never Going Home te dan pautas de cómo poder introducir personajes femeninos en el juego perfectamente y no tienen por qué ser única y exclusivamente a la típica enfermera de batalla, ¿vale? Que está cerca del campo de batalla y que está pendiente pues de cuidar de los enfermos, sino que hay más opciones, tenéis muchísimas más opciones para poder introducir mujeres en este juego. Es un juego sobrenatural. También podéis coger directamente, teniendo en cuenta que no es un juego que recree fidedignamente la historia, aunque sí se basa en ella para poder jugar. Oye, también podéis coger un poco vuestras reglas para que pudiesen haber soldados perfectamente que fuesen femeninos, ¿vale? Es evidente que es un juego con un contexto histórico y en la historia nos dice que hubieron muy pocas mujeres participando durante la Primera Guerra Mundial. Pero eso no significa que en vuestras partidas no puedan haber mujeres. Al contrario, yo os recomiendo que lo hagáis, ya que tenemos en cuenta de que este juego, después de todo, es un juego de rol y que no es el mundo real, porque tenemos ese contexto sobrenatural de fondo, ¿no? Para Never Going Home. Ahora vamos a empezar a cambiar ya de palo. Voy a hacer un pequeño cambio aquí, voy a ver dónde lo puedo colar y voy a meter el manual para hablaros un poquito del sistema. No voy a bucear en todo el sistema, aunque el sistema de Never Going Home es muy sencillito, pero sí quiero, hombre, que la reseña quede bien clarito cómo se juega Never Going Home. Necesitaréis para jugarlo dados de 6, ¿vale? Y una baraja de cartas francesa. Una baraja de cartas francesa. Os explicaré cómo funciona todo el asunto de las cartas. Never Going Home, por cierto, facilitó durante el mecenazgo una baraja de 52 cartas personalizadas que era exclusiva de Never Going Home, que se podía haber adquirido, que eso fue en el mecenazgo, o sea, en el Berkami, y que no sé si hoy en día en tiendas las podéis conseguir. Pero si no, no os preocupéis porque realmente la baraja de cartas que vamos a usar para poder jugar, una baraja francesa de toda la vida, no es necesario. Lo que sí que tenía efectivamente la baraja de cartas de Never Going Home es que las ilustraciones pues eran del juego y estaba muy chulo, ¿no? Vamos a meter aquí el manual ahora, ¿vale? Para poder seguir con la reseña. Bueno, chicos, pues ahí tenemos el Never Going Home. Me lo he abierto aquí en la pantalla auxiliar y tenéis ahí la portada del Never Going Home, ¿vale? Esta es la versión digital de Never Going Home. Copia digital pues que los mecenas pues la adquirimos pues al ser mecenas del juego, básicamente, ¿vale? Vamos con ella, voy a aprovechar para hablaros del sistema de Never Going Home. Y bueno, pues vamos a avanzar un poquito en él y nos vamos a ir directamente a lo que viene siendo el sistema del juego, que es lo que realmente nos interesa. Vale. Esto son temas de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Aquí nos cuenta que está la ambientación, lo que os he comentado, la ambientación está en la Tierra Real, los personajes son todos humanos, se ha añadido a la guerra un nuevo elemento terrible, que son los horrores auténticos de la verdadera guerra, sino también el tema sobrenatural, ¿vale? El juego está situado en los años que median entre el momento en el que se rasgó el velo, 1916, y el momento en el que la guerra realmente terminó, 1918.
El centro de atención está en los soldados de la línea del frente que luchan y experimentan lo peor de la magia de los monstruos. Se hace alguna mención a los frentes interiores de cualquiera de los bandos beligerantes, ¿vale? Vais a ver mucho, si adquirís el manual, que yo lo recomiendo, vais a ver muchas cartas y demás, ¿no? Bueno, Never Going Home, ¿cómo se juega? Aquí estamos. En Never Going Home tenemos diferentes tipos de tiradas. La tirada de habilidad. Cuando un jugador quiere realizar una acción, se le puede pedir que haga una tirada de habilidad contra un valor objetivo. Algunos valores objetivos vienen identificados en las misiones y otros deberían de ser fijados por el narrador del juego. Para hacer una tirada, los jugadores lanzan dados de 6 caras, siempre, ¿vale? O de 6. Igual a su rango de entrenamiento en la habilidad que utilizan. Solo se consideran éxitos los resultantes entre 5 y 6. Para lograr realizar la acción que se pretende, el número de éxitos en la tirada debe ser igual o superior al valor objetivo. Ejemplo claro. Si yo como narrador os cuento que hagáis una tirada de documentación a dificultad valor objetivo 2, necesito 2 éxitos en vuestra tirada de documentación. Y vosotros tiráis tantos dados como tengáis en documentación. Pero vamos más. Y realmente es más importante esto que lo demás, porque tenéis pocos puntos para repartir vuestras habilidades. Tenéis muy pocos puntos. Es lo malo que tiene este sistema. Tiene pocos puntos. Pero tenemos las manipulaciones más one. Las manipulaciones más one igual al rango actual del atributo que rige la habilidad. En el caso, por ejemplo, de documentación, que es el ejemplo que estoy dando, está conocimiento está controlado por el atributo astucia. Supongamos que ustedes no tenéis nada en documentación, pero aún así queréis realizar la tirada. Podéis hacer una manipulación más one dependiendo de los dados de astucia que tengáis. Supongamos que en astucia tenéis 3. Podéis gastar una manipulación más one para tener un dado en la tirada. Podéis usar otra manipulación más one para que ese dado, si ha sacado un 4 en la tirada, podamos llegar a 5 y tengáis un éxito. En este caso, como os he dicho que el valor objetivo, la dificultad es de 2, vais a necesitar gastar los 3 de astucia y esperar que al menos en esos 2 dados que tiréis, pues reservaros a lo mejor uno para subir, consigáis los éxitos. Si no, podríais gastar otro más one para tirar otro dado o intentar subir alguna de las tiradas. Normalmente los más one solo sirve para eso, para añadir dados a la tirada si no tenéis dados suficientes o creéis que no tenéis dados suficientes para poder llegar al éxito que pide el narrador. Y otra opción es, si un dado se ha quedado al borde de éxito, añadirle con una manipulación más one, añadirle un 1. Ejemplo claro, si en el dado habéis sacado un 4. Aquí lo explicamos. Las manipulaciones más one. Los atributos músculo, astucia y agallas se vinculan con las habilidades. Luego la creación del personaje, si queréis, lo podemos ver, si queréis que veamos la creación del personaje. Que dicta cuáles pueden manipular. El valor o rango que un personaje tiene en el atributo que rige una habilidad indica cuántas veces se puede manipular una tirada de dicha habilidad. Las manipulaciones se pueden dar de la siguiente forma. Antes de la tirada, obtener temporalmente entrenamiento en una habilidad no entrenada. Añadir un dado a una tirada. Tirar 4 dados en lugar de 3. Y después de la tirada, sumar un punto a un dado. Ejemplo, cambiar un 4 por un 5. Volver a tirar cualquier cantidad de dados que se haya usado en la tirada. Se conserva el resultado de lo más alto. Aquí viene el ejemplo. Por ejemplo, Simpson tiene entrenamiento 12 en arma a distancia y 3 rangos en agalla. Para alcanzar a un acecha trincheras,
necesita 4 éxitos. Su jugador utiliza 2 manipulaciones para comprar 2 dados. Usa 2 puntos de acalla, por tanto, y tira. Saca 5, 4, 3 y 1. Conserva el 5 y tira de nuevo los 3 dados restantes con otra manipulación más 1, sacando 6, 5 y 2. En total, 3 éxitos. El disparo falla. Otro ejemplo. Rod no tiene entrenamiento en comunicaciones, pero tiene astucia 4 e intenta obtener información útil de un soldado que delira, en una acción que se establece como valor objetivo 2. El jugador utiliza manipulación para conseguir temporalmente la habilidad de comunicación y 2 dados adicionales. En total gasta 3 de astucia, tira y saca 5 y 4. Se gasta el último punto de astucia en una manipulación que le suma un punto al 4 para que sean 5 y obtiene los 2 éxitos y consigue lo que pretendía, la información de este soldado agonizante. Otro ejemplo. Durán está gravemente herido, tiene atletismo 2, pero actualmente solo conserva un rango en músculo. Para cruzar el arroyo hace falta 3 éxitos. El jugador utiliza una manipulación para comprar un dado adicional, usa un punto de músculo, y tira, y saca 4, 1 y 1. No hay nada más que pueda hacer. El arroyo lo arrastra. Como veis, el sistema parece enrevesado, pero es muy sencillito y muy rápido. En mesa es muy rápido. Os lo puedo decir, que lo he comprobado vivamente, vamos. Además de una tirada de habilidad normal, durante el juego vamos a tener desafíos. Los desafíos van a ser momentos fundamentales donde el pelotón, porque el grupo de jugadores aquí siempre se le va a denominar pelotón, va a encontrar un desafío que tienen que abordar entre todos, o un obstáculo significativo. Esto significa que es el pelotón el que debe de superar este desafío. El desafío va a tener un valor objetivo. Son obstáculos demasiado grandes para que un personaje pueda superarlos en solitario, y exigen que la unidad trabaje en equipo. Un desafío puede adoptar varias formas. Puede que el grupo deba superar varias tiradas de habilidad, o tal vez pida que cada miembro de la unidad tenga éxito en una tirada concreta. También puede plantear una tirada con un valor objetivo tan elevado que varios jugadores tendrán que combinar sus éxitos para alcanzarlo. Los desafíos adoptan la fórmula desafío, nombre de la habilidad o habilidades que se van a usar y el valor objetivo, lo que significa que cada personaje que participe en el desafío debe realizar la perceptiva tirada de habilidad apropiada de forma individual y después combinar los éxitos totales con el resto del pelotón. Al contrario que sucede con las tiradas de habilidad, fracasar en un desafío puede suponer un futuro penalizador realizado con el mismo. Como veis, estas son las dos posibles tiradas que hay. Tirada de habilidad y tirada de desafío. Vamos a avanzar un poquito para hablar de las cartas. Para mí, el punto fuerte de este juego, sin lugar a ninguna duda, son las cartas. Primero, porque involucran al jugador en la narración de la partida. Y segundo, porque son mecánicas muy visuales, se ven muy rápido y hacen que nuestras partidas pues cojan bastante chicha. Y vamos a hablar de cómo van las cartas. El juego está preparado para jugar con 52 cartas y los 2 comodines de la baraja francesa. Recordad, los 2 comodines de la baraja francesa no los saquéis del mazo, dejadlos dentro porque serán necesarios. Los jugadores pueden utilizar cualquier baraja que tengan disponible. Normalmente se usa la de póker, aunque el juego facilitaba una, ¿vale?, que podíais adquirir. Cada palo está ligado a un tema narrativo específico. Por ejemplo, el palo de picas hace referencia al conocimiento, al aprendizaje, el crecimiento, superar el sufrimiento. El palo de tréboles a las posiciones materiales, a superar obstáculos, acción, aventura. Corazones para las relaciones, las emociones y las conexiones. Diamante a uno mismo, a la ambición, a la esperanza. Y el comodín. Un comodín se considera una carta imprevisible y funciona como una carta no comodín cada vez que el jugador que se juega o se muestra.
Después de que un comodín se juegue o se muestre, en cualquier momento se coloca en el mazo y se vuelve a barajar. Cuando un jugador juega o revela un comodín negro, provoca que tenga que coger una carta para corrupción. Luego hablaremos de la corrupción. Cada carta que está en las manos de los jugadores representa los recuerdos de su personaje y constituye lo que le convierte en humano. Cada vez que un jugador se ve obligado a jugar una carta, o elige hacerlo, debería pensar que su personaje está olvidando algo sobre sí mismo. Cada jugador debe siempre mantener en secreto las cartas de su mano. Después de que las cartas jugadas hayan sido resueltas, el narrador las coloca en el montón de descarte que guarda tras la pantalla del narrador. Los ases son la de mayor valor, y el tamaño máximo de una mano de un jugador es de 7 cartas. Las cartas se ganan como recompensa por sobrevivir a las misiones, completar tareas especiales o derrotar antagonistas. Cuando un narrador considere que alguien ha hecho algo impresionante o que su interpretación ha sido magistral. Las cartas sirven para varios propósitos dentro del juego. Sirve en el viaje, al principio de cada módulo. En cada viaje que realiza la unidad, luego hablamos o enseñamos lo que viene siendo el viaje, cada jugador debe de contribuir con al menos una carta. Y si no tiene cartas en las manos, cogerá la primera que haya en la baraja y la aportará sin mirarla. También sirve para la iniciativa. El personaje que muestre la carta más alta, o el antagonista con la iniciativa sin nada más alta, elige quién actúa primero, durante el primer asalto de un combate. Estas cartas no se descartan. Un jugador que no tenga carta puede utilizar para la iniciativa la primera de la baraja y esta carta se añade a su mano y se descarta. No se añade a su mano, se descarta. También se puede usar una carta para una manipulación más one. Cuando se realiza una tirada de habilidad, se puede gastar una carta para utilizar una manipulación más one, a elección del jugador. Para alimentar la magia, muchos susurros requieren de que se quemen cartas para poder lanzar el hechizo. Para curar. En combate, las cartas se pueden gastar para negar el daño recibido por un personaje. Una carta niega un punto de daño en cualquier daño recibido, ¿vale? En cualquier momento. Fuera de combate, se puede quemar una carta en cualquier momento de la partida para curar un punto de daño de cualquier atributo. Esto implica que te tomas un descanso, te preparas mentalmente o que vendas tus heridas. Y para el avance del personaje, al final de una misión, los personajes pueden gastar conjuntos de cartas para aumentar sus atributos y habilidades. En general, el número de cartas necesario para ello es igual a uno más que el valor del nuevo rango de la habilidad o atributo que se quiera conseguir. Para un atributo que tenéis a 0, una. Para un atributo que tenéis a 1, 2 cartas son necesarias. Y los comodines, bueno, pues los hay rojos y negros, ¿vale? Y si no aparece claro en vuestra baraja que el comodín es rojo y negro, podéis vosotros coger, pues este rojo, este negro. En la mía, por ejemplo, viene muy bien identificado, pero hay otras barajas que no. Lo marcáis antes de empezar a jugar y ya está, o lo decidís vosotros. Vamos con la corrupción. La corrupción para mí es la parte que más chicha tiene de este juego. O al menos a mí me gusta mucho el concepto de la corrupción en este juego. Algunas situaciones provocará que un jugador coja una carta para corrupción o que tenga una probabilidad de corrupción. Por ejemplo, sufrir los efectos de un susurro, de un hechizo, por la capacidad de un adversario, por un incidente que suceda durante la misión, por usar un comodín negro o por avance del personaje, rangos de susurro 3, 4 y 5. Es decir, cada vez que avancéis la habilidad susurro, que es la necesaria para hacer magia, de 3, 4 y 5, tenéis una posibilidad de coger una carta de corrupción. Cuando esto sucede, un jugador tiene una probabilidad de corrupción. Debe de coger una carta de la baraja y mirarla sin mostrársela a los demás jugadores. Sin mostrársela a los demás jugadores. Si se trata de una carta negra,
el personaje gana un punto de corrupción. En cambio, si es roja, la evita. Tras ver la carta, el jugador se la pasa al narrador. El narrador apuntará la corrupción de todos los jugadores y llevará, digamos, un registro de cómo están los miembros de la mesa con respecto a la corrupción. La corrupción no se elimina al final de las misiones, aunque duran algunos incidentes de misión específicos, puede tener la oportunidad de eliminar corrupción. Si al finalizar la misión cualquier personaje tiene 5 o más puntos en corrupción, pierde al personaje. Digamos que se ha corrompido tanto su personaje que se ha vuelto uno de los otros. Si en algún momento hay en la unidad algún personaje con 3 puntos de corrupción, el narrador puede contribuir al viaje con una carta por cada jugador que tenga 3. Si además hay personajes con 4, el narrador puede contribuir al viaje con 2 cartas de la baraja. Cuando hablemos del viaje, más tranquilamente, que creo que está en la página 93, veréis de qué hablo. Tanto los jugadores como el narrador deberían llevar la cuenta de los puntos de corrupción que tienen. Pero siempre queda con más chicha, más interesante, que el jugador lleve el conteo de su propia corrupción, pero que no conozca la corrupción de los demás. ¿Vale? Eso es importante. El lento aumento de la corrupción de los personajes va señalando la pérdida de humanidad o de su humanidad, ¿sí? Como en Vampiro la Mascarada, algo parecido. La forma de interpretar la corrupción de cada personaje se deja a discreción de cada jugador, dependiendo de cómo queráis narrarlo, ¿vale? El combate. Veis que el sistema es muy sencillito. Iniciativa. Cada jugador muestra una carta que no se descarta y el jugador que muestre la carta más alta es el ganador de la iniciativa. Los jugadores empatados pueden elegir mostrar otra carta, la más alta es la ganadora. Si un jugador no tiene cartas en la mano, puede mostrar una carta del mazo, de la baraja. Esta carta no se coloca en su mano, sino que se descarta una vez que se ha determinado su iniciativa. El ganador de la iniciativa decide quién actúa en primer lugar durante el primer asalto del combate. Al finalizar cada acción del asalto, el personaje que acaba de actuar decide quién actúa a continuación. Cuando resulte apropiado para la situación, el narrador puede agrupar a los antagonistas durante el asalto. Los integrantes de estos grupos actúan de un mismo modo en un mismo momento de iniciativa. El último personaje en actuar en un asalto escoge quién actúa en el siguiente asalto en primer lugar. Es una forma distinta de hacerlo. Es una forma distinta de hacerlo como a lo mejor pensaríais que se debiera de hacer. Supongamos que hay 3 jugadores en mi mesa y que sacan as, rey y reina. El que ha ganado la iniciativa es el de as, y lo normal, en una mesa normal, todos aquellos que hemos jugado a Sabbath diríamos que el que tiene la carta más alta juega. Sin embargo, en este juego no es así, sino que el que tiene la carta más alta decide quién de los 3 juega en primer lugar. Se puede elegir a sí mismo, pero puede elegir a de la reina, o puede elegir a los antagonistas, ¿vale? Defensa. En general, cualquier ataque tiene como valor objetivo el rango actual del atributo que toma como objetivo. Ahora lo explico. Como es habitual, para un ataque que tenga éxito, debe igualar o superar ese valor objetivo. Por defecto, todos los ataques tienen como valor objetivo músculo. Pero algunas capacidades y susurros afectan a otros atributos. Es decir, la dificultad será el valor de músculo de la criatura o del otro soldado. Si estamos hablando de que mi personaje, yo me he gastado 4 en músculo, pues yo tengo que sacar en la tirada pues como mínimo que uno de mis dados de ataque saque el valor de músculo para poderlo superar. Pero es que hay algunos personajes que tienen armadura. En el caso de que una criatura o personaje tenga una armadura, el valor objetivo para los ataques que se realicen contra dicho objetivo será músculo o armadura. Se utilizará el que tenga el valor más alto.
Ahora ponemos un ejemplo. Los ataques que tengan como objetivo otros atributos no se ven afectados por el valor de la armadura. El término armadura se utiliza de manera genérica para representar cómo de difícil es de alcanzar un antagonista. Un antagonista recubierto con placas metálicas y algo de naturaleza espectral podría tener un valor de armadura de 5 que resulta complicado golpear por diferentes motivos. Y el daño sería según el arma y el susurro. Un ejemplo de combate. Después de fracasar en un desafío de sigilo, la unidad cae bajo un ataque interior de unos densos bosques por parte de 3 soldados comunes liderados por un sacerdote del velo. Simpson tiene 3 cartas en su mano, muestra un 10 de pica. Rod tiene 4 y muestra un 8 de diamante, y Durán opta por no mostrar ninguna de sus 5 cartas. No, eso se puede hacer, eso no lo sabía yo, que opta por no mostrar ninguna de las 5. Según sus estadísticas, los soldados comunes tienen un 6 para iniciativa y el sacerdote del velo otro 6. Por tanto, Simpson tiene la iniciativa más alta y decide quién actúa primero. Esto puede ser un poco lío, ¿eh? Elige que él mismo va a ser el primero. Va a realizar la primera acción y dispara su fusil contra el sacerdote, para el que su defensa es músculo 4. Simpson tiene entrenamiento 2 en arma a distancia y 3 rangos de agalla. El jugador compra 2 dados adicionales y tira los 4 dados en total: 2, 6, 2, 5. Con un último punto de agalla, el jugador vuelve a tirar los fallos, los 2 doses, y saca 5 y 4. El disparo sigue sin ser lo bastante bueno, así que se descarta del 4 de pica y compra un punto más para aumentar ese 4 a 5. Y ahora tiene 4 éxitos. El disparo impacta, causando 2 daños. Simpson decide dejar el sacerdote sea el siguiente en actuar, y así seguiríamos con el combate hasta el final. Es lioso, lo sé. En mesa se ve el combate bastante mejor que como yo lo acabo de explicar. Pero lo primero que haríamos sería concretar la iniciativa con el tema de las cartas y luego el tema de superar las dificultades. Muchos antagonistas no tienen nada, entonces iríais contra su músculo o contra su armadura. Armamento. Cuando se usan armas, los éxitos que excedan del valor objetivo requerido para impactar, que normalmente es músculo, se pueden gastar después de la tirada para activar varias capacidades del arma. El número de éxitos necesarios para cada capacidad se especifica entre paréntesis en la lista. El equipamiento se aborda de una forma abstracta. Si un personaje tiene una pistola, se asume que cuenta con un suministro de munición para disparar el arma. Todos los personajes disponen de un equipamiento básico, como una herramienta para cavar trinchera, un cuchillo, servicio de campaña, raciones, ropa, máscara antigas y sus efectos personales. Algunos informes de misión o eventos planeados por el narrador pueden limitar los objetos a los que tienen acceso los personajes. Durante la Gran Guerra, los objetos más solicitados por los soldados eran cerillas, calcetines, periódicos y cartas para casa. Tenemos una tabla de armas, están aquí, ¿vale? Y este es el daño que hace el arma, y estas son las capacidades dependiendo de los éxitos que saquéis, y los dados necesarios, ¿vale?, para poder añadir. Esto es muy sencillo. Si por ejemplo usamos la pistola básica hace 2 daños. Pero si sacáis un dado más del valor objetivo, podéis obtener un crítico, ¿vale? En el caso del fusil, por ejemplo, necesitaríais también otro éxito más para poder apuntar y usar la habilidad de apuntar. Dentro de paréntesis os cuentan los éxitos por encima de lo que yo os pida necesitáis para poder sacar un crítico. Ejemplo claro, si una criatura tiene músculo 2 y de armadura 0, necesitáis 2 éxitos. Si sacáis 5 éxitos, habéis obtenido un crítico, ¿vale?, porque dentro de paréntesis está el valor objetivo de 3. En el caso del fusil, el mismo caso anterior, necesitáis 2 éxitos y sacáis 3 éxitos, haréis el daño y podéis usar la habilidad de apuntar.
Y aquí pues os cuenta, por ejemplo, que apuntar vuelve a tirar el dado de daño de la capacidad crítico. Vuelves a tirar otra vez para ver si puedes obtener crítico. Bueno, aquí os cuentan un poco cómo son los vehículos y las armaduras que tienen y tal. Y luego más adelante viene explicada la magia. La magia es bastante complicada. Pero digamos que necesitáis tener corrupción para poder usar los susurros, ¿vale? Y una habilidad especial que se llama susurro. Si no tenéis corrupción, no podéis usar la magia, porque la magia de este juego es como magia negra, magia oscura, magia terrorífica, ¿vale? Y bueno, pues aquí os cuentan los pasos que debéis de seguir para conjurar un susurro. Elegir un susurro y los posibles aumentos, gastar cualquier requisito del conjuro, tirar para ver los éxitos, realizar un sacrificio adicional sobre algunos caminos y si tiene éxito aplica. Y cada camino tiene una serie de rituales y de hechizos que podéis realizar durante vuestras campañas. Y cada uno pues os dice realmente lo difícil o lo fácil o lo difícil que es de realizar, ¿no? Los rituales y demás. Bueno. Aquí viene la creación de personaje. ¿Cómo se crea el personaje? Bien. No tengo la ficha, pero bueno. Os lo voy a ir explicando poco a poco, ¿vale? La ficha es muy sencillita, así que lo tenemos aquí, ¿vale? Muy sencillita. Vale. Lo primero es dividir 10 puntos entre los 3 atributos principales del jugador, siendo los 3 atributos principales músculo, astucia y agallas. Músculo controla la fuerza, la flexibilidad y la salud física del personaje. Todo lo que os pongáis en músculo es vuestra salud también. Tenedlo en cuenta. Astucia es vuestra inteligencia, vuestro conocimiento y vuestra salud mental o cordura. Todo lo que os pongáis aquí también significa que es lo fuerte que sois mentalmente. Y agallas hace referencia a vuestro coraje, vuestra fuerza de voluntad o vuestra salud emocional. Aquí dividen salud mental de emocional. Digamos que también podéis veros afectados emocionalmente por lo que sucede a vuestro alrededor y os pueden atacar emocionalmente hablando, ¿vale? Cada atributo necesita un mínimo de un punto y se puede mejorar más tarde durante el juego. La capacidad humana media para cada uno de estos atributos es de 3. El culmen de la capacidad humana es de 6. Los atributos por encima de 6 indican capacidades sobrehumanas y posiblemente sobrenaturales. Tenéis 10 puntos a repartir entre esos 3 habilidades y yo os recomiendo, bueno, que os lo penséis y deis una vuelta muy importante porque estáis también sumando los puntos que luego van a hacer vuestra resistencia física, mental y emocional a la hora de recibir daño en este juego. Vale. Los atributos gobiernan 3 cosas, como ya he comentado, que son la salud física, mental y emocional. Cuando recibes daño, reduces el valor del atributo objetivo. Si el valor de cualquier atributo queda reducido a 0, tu personaje muere. Comenzar con cualquier atributo en 1 te deja muy vulnerable. Pero bueno, tenéis 10 puntos. Tampoco... A menos que se especifique de otra manera, cada vez que un personaje recibe curación, el daño puede sanarse de cualquier atributo. El valor objetivo de la defensa que los demás deben alcanzar para hacerte daño es igual a tu músculo o en el caso de que tengas armadura, armadura. Manipulación de habilidad. Los atributos músculo, astucia y agallas están vinculados a las habilidades específicas que dictan cuáles pueden ser manipuladas. Es el valor o rango de un personaje en el atributo que rige una habilidad al que dicta cuántas veces puede manipular una tirada. Las manipulaciones se pueden dar de la siguiente forma. Como ya os comenté, antes de una tirada, obtener temporalmente enteramente una habilidad, añadir un dado, o convertir un 4 en un 5 también, ¿vale? Después de la tirada, o volver a tirar los dados que habéis fallado, ¿vale? Género. Aquí elegís el género, la sexualidad y la historia personal.
forman parte del personaje, hay que tenerlas en cuenta, ¿vale? Y bueno, es más para crear la historia de vuestro personaje, la fuerza de la historia emocional de vuestro personaje, crear un poco a vuestro personaje más para que los jugadores pues sepan, pues Víctor Ashford era hombre, homosexual, y su historia personal era el tercer hijo de una familia noble que fue reclutado a la fuerza porque su padre le dijo que el honor de la familia estaba en juego. Es inglés, combatió en el norte de Francia, en fin, un poco la historia, un poco del personaje, ¿no? Bueno, entrenamiento. Hay que seleccionar 3 habilidades de la siguiente lista que serán las habilidades entrenadas. Y aquí te salen las habilidades. Las habilidades son atletismo, cuerpo a cuerpo, sigilo, comunicación, conocimiento, mecánica, investigación, arma a distancia, transporte y susurro. Susurro solo la podéis entrenar si vais a haceros un personaje mago o que use la magia. ¿Vale? Repartes 3 dados de habilidad entre estas habilidades entrenadas. Cada punto de entrenamiento representa un nivel de aprendizaje formal sobre la materia o años de experiencia en ella. Estos puntos se pueden repartir de la siguiente manera: 300, 210, 111. Una habilidad entrenada sin dado de habilidad se sigue considerando una habilidad entrenada y se puede usar. En el caso de que la habilidad susurros se le asigne un dado de habilidad, se elige un camino y se escoge uno de los conjuros. Cuando asignas dado de habilidad adicional a dicha habilidad, puedes añadir un camino nuevo o aprender nuevos conjuros. Despliegue. Coges 3 cartas, representan tus recursos mentales y emocionales. Puedes gastar las cartas de inmediato para mejorar tu personaje o conservarlas para usarlas durante la partida. Luego también puedes decidir quién está al mando. Avance del personaje. Al final de una misión, después de que los jugadores reciban sus cartas de condecoración, puedes gastar las cartas para mejorar tu personaje. Las cartas que se gasten de esta forma se descartan. Una nueva habilidad es el coste es 1. Espérate, cualquier combinación de cartas, el coste es 1 más el número de habilidades adicionales. La primera habilidad nueva cuesta 2 cartas, la segunda habilidad cuesta 3 cartas, 1 más 2, etc. Un nuevo dado de habilidad. Cualquier combinación de cartas, el coste es 1. El número del nuevo nivel de entrenamiento, es decir, se rellena el cuarto nivel de una habilidad de comunicación, cuesta 5, 1 más 4. Igual que arriba, tanto para nueva habilidad como para habilidad que ya tuviera. Incrementar un atributo, cualquier combinación de cartas rojas. El número de cartas gastadas es 1 más el número del rango de atributo que quieras subir. Por ejemplo, llegar a músculo 6 costaría 7 cartas. Y modificadores. Si las cartas son del mismo palo, el coste se reduce en 1. Debe tener suficiente para comprar el avance. Si las cartas son todas figuras, incluido el as, incrementa el efecto en 1. Por ejemplo, un nivel de entrenamiento más. La nueva habilidad comienza en un punto. Vale. Fácil. Si tienes uno en comunicación y quieres llegarlo a 2 y tienes todas las cartas figuras, la carta que tienes que gastarte es 1 más 2, 3 y todas son figuras, pues se aumenta no a 2, se aumenta 1 más. ¿Vale? Se incrementa el efecto en 1. ¿Vale? Un nivel de entrenamiento más. Evidentemente vuestros personajes empiezan siendo muy débiles. Recomiendo a los narradores que al principio, teniendo en cuenta los débiles que son los personajes al principio y la mortalidad que tiene este juego, que tengáis un poquito de manga ancha con las reglas en la primera, luego expliquéis bien cómo va el reglaje una vez que ya con plan, por ejemplo, 1 o 2 misiones, y ahí ya veremos cómo los personajes empiezan a gastar cartas del tirón, porque si no gastan cartas no pueden subir los atributos, no pueden realizar tiradas, ¿vale? Y luego ya aquí pues os habla un poco del mundo en guerra, de lo que fue la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final pues vienen las historias. El viaje, la cosa que tenía que contar era el tema del viaje.
Creo que decía que estaba en el 93, ¿no? El viaje. No estaba en el 93, estaba en el 90, pero bueno. Esto es lo que más me gusta de este juego. Y es casi con lo que vamos a cerrar. Casi. ¿Por qué digo que casi es con lo que vamos a cerrar? Porque es la verdad. Porque con esto ya prácticamente tenéis todo lo básico para poder jugar. Luego yo os recomiendo que os leáis muy bien el tema de los susurros para poder hacer la magia, que es la parte un poco más coñazo y en donde no me he querido tampoco enfrascar mucho porque si no el vídeo se iría a 1 hora y pico. Pero vamos con el viaje. El viaje es un suceso que tiene lugar durante la primera parte de cada misión. Se centra en la interpretación o en los momentos propios de los personajes y ayuda a establecer el tono para los sucesos que seguirán a partir de ahí. Cada viaje enumera sus requisitos. Por ejemplo, para superar el viaje necesitamos 3 corazones, o una carta de cada palo, o que todas sean rojas, o que todas sean de distintos palos, etcétera. Y algunas misiones más complicadas también incluyen cosas como que deben evitarse, como por ejemplo, ningún 6, o ninguna pica, o solo una pica, mejor dicho. A los jugadores se les comunica el requisito del viaje antes de que contribuyan con cartas. Cada jugador debe de contribuir al viaje con una carta de su mano, pero si lo desea puede contribuir con más de una. Si un jugador no tiene carta, entonces añade al viaje una carta de la baraja sin mirarla. Por consenso del grupo, los jugadores pueden elegir demorarse más tiempo en el viaje para reunir lo que necesita y añadir cartas adicionales de la baraja, pero nunca más cartas que el número total de jugadores. A veces el narrador puede decidir añadir también cartas de viaje si hay personajes corruptos. Las manos de los jugadores son siempre secretas, así que no se recomienda debate abierto sobre quién ha contribuido con qué. Las discusiones generales acerca de lo confiados que se sientan los jugadores sobre su posibilidad de tener éxito en el viaje se puede permitir, sobre todo si se interpreta dentro del personaje. Una vez que se ha aportado las cartas de viaje, el narrador las baraja, las reparte boca abajo a los jugadores y si hay más cartas que jugadores, el narrador puede repartirse también una carta de viaje para sí mismo. Estas cartas no se deben añadir a las manos de los jugadores boca arriba para el siguiente paso. Para el siguiente paso pueden comenzar cualquiera de los jugadores, uno por uno, los jugadores muestran la carta de viaje. Y o bien responden a la pregunta propuesta en el viaje con la voz de su personaje o bien narran una escena de lo que su personaje hace durante el viaje. Cuando el narrador muestra una carta, dice a qué personaje se le ocurren los pensamientos que describe o quién está involucrado en la escena que narra. Todas las respuestas y las narraciones deberían estar inspiradas en el tema del palo de la carta que mostramos al principio o que os conté al principio, si resulta apropiado. Las escenas pueden incluir la interpretación con otro personaje de la mesa. Cada respuesta o escena debería durar aproximadamente minuto, entre 1 y 5 minutos. Dependiendo de la misión, reunir con éxito los requisitos de esta concederá un bonificador para la unidad del mismo modo que un fallo impondrá un penalizador. Revelar este beneficio o penalización una vez que se hayan mostrado todas las cartas de viaje. Todas las cartas que se hayan aportado al viaje se colocan en el montón de descarte. Si se jugó un comodín, baraja de todas las barajas de la forma habitual y saca una carta para corrupción, si se trata del comodín negro. Si es del comodín rojo, no. Las dificultades pues varían mucho, ¿no? Yo lo que hago es que, en este caso, o lo que he hecho en mesa, la única partida que he narrado de Never Going Home, es darle un poquito de cancha a los jugadores para que en este momento aprovechen y narren ellos también un poco, como si ellos fueran co-narradores y añadan escenas que puedan ser beneficiosas o perjudiciales dependiendo de si han cumplido con los requisitos de la misión o no. Si me mola la escena que han narrado y si he visto que narrativamente juega con lo que estamos jugando y que está bien narrada, pues yo o bien les aporto ese evento narrativo que ellos han querido introducir en partida y se los doy totalmente por válido,
o bien incluso si la narración me gusta mucho, 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 incluso he premiado en este caso a un jugador con una carta, porque se lo ganó, pues hizo una narración muy buena. Y aquí, bueno, pues habla un poco de las dificultades de las misiones y de los antagonistas, ¿vale? Y aquellos antagonistas que tienen susurro. Y aquí te habla de la corrupción, un poco más a fondo, pero... y de la muerte del personaje. Bueno, un momentito. Ha sido una reseña un poquito más larga de lo que yo pensaba, pero creo que merecía la pena. Vamos a terminar ya con ella. Ya le vamos a dar mi opinión, los puntos fuertes, los puntos débiles que yo he encontrado a Never Going Home como un juego de rol. Tengo otra reseñilla más que es para hablaros de la multitud del tomo de los susurros, que esa va a ser mucho más cortita, y simplemente os voy a contar un poco que hay un tomo de los susurros que salió como, digamos, aporte a este juego, y que vienen siendo multitud de aventuras, más hechizos y más antagonistas. Básicamente lo que añade es más hechizos, más antagonistas y un montón de aventuras. No sé si fueron 10 o 11 o 9, no me acuerdo. Tengo por ahí el libro. De hecho, me vais a permitir que lo busque en mi estantería y os diga exactamente lo que traía. Este es el tomo de los susurros, ¿vale? Tocho bastante serio, que añade 3 senderos más de magia, 9 constructos, que son como objetos mágicos, ¿vale? 9 fetiches, que también se usan para crear susurros. Tenemos 24 monstruos más aquí y 13 aventuras. 13 aventuras. Y es gordito, ¿eh? Se empasta igual que el anterior en pasta blanda, pero estamos hablando de 337 páginas de material extra para Never Going Home. Cualquier cosa, ¿sabes? Lo que estamos hablando. Con lo cual estamos hablando de que los mecenas, pues la verdad, estábamos muy bien cubiertos, ¿eh? Bueno, vamos con la valoración. Yo voy a decir claramente cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de este juego, que tiene para mí gusto. Punto fuerte, la ambientación. Y punto débil, bueno, el punto fuerte claramente es la ambientación y en algunos momentos la ligereza del sistema. Pero esto tiene trampa, la ligereza del sistema. Ya os explico por qué estoy diciendo esto. Para mí el sistema se ve mucho mejor en mesa que online. Y es mucho más fácil jugar este juego en mesa que online. Y ahora voy a dar mi porqué, ¿vale? El juego requiere de que en muchos momentos se usen cartas y se muestren de manera secreta al narrador, sin que el resto de la mesa lo sepa. Pocas plataformas hay gratuitas, hoy por hoy, que te permitan jugar cartas sin que el resto de jugadores lo vean. Muy pocas. De hecho, Roll20 tiene uso de cartas, pero no está muy bien llevado el uso de cartas para poder, por ejemplo, usar cartas en privado, ¿no? O repartir cartas en privado a otros jugadores, etcétera, ¿no? Toda la manipulación de cartas que requiere este juego, por ejemplo, para el viaje, con Roll20 sería muy difícil de hacer o prácticamente imposible. Supongo que se podría manipular Fantasy Ground o Foundry para poder usar las cartas bien de Never Going Home. Pero ambas plataformas, para poder meterte tan a fondo y poder hacer exactamente lo que este juego requiere, habría que hacerlo en sus versiones de pago.
Por lo tanto, online, para partidas online, Never Going Home, mecánicamente hablando, tiene muchos problemas. Todo el tema de las cartas, mecánicamente hablando, da problemas. Es enrevesado, es complicado y es difícil. Es difícil. Luego, aparte, yo, por ejemplo, yo jugué ayer a la primera partida, hacía tiempo que me había leído el sistema y hubieron cosas del sistema que me di cuenta y me he dado cuenta ahora al hacer la reseña que no las aplicamos bien porque el sistema es un poquito enreoso, es un poquito complicado y requiere de leerte el sistema 2 o 3 veces y de tenerlo fresco en la mente antes de poder jugar la partida. Si no lo tienes fresco, el sistema se te puede atragantar. Y ayer nosotros hicimos un poquito con el sistema lo que nos dio la gana. Así que punto fuerte, ambientación. Punto débil, sistema, uso del sistema online. No se puede usar Never Going Home online. O al menos yo no lo veo con facilidad para usarlo online. A lo mejor hay gente que vea este vídeo y dirá, pues yo lo he usado online y a mí me ha ido de puta madre porque el tema de las cartas lo he hecho de tal manera. Si eso es así, coméntamelo. Cómo lo has hecho, cómo has conseguido llevar este juego a la plataforma online y cómo lo habéis conseguido. Yo por mi parte me retiro porque ya me he pasado de la raya, estamos hablando de 1 hora, ¿vale? Y creo que ya está bien. Lo dejamos aquí y volveremos en un siguiente vídeo en este fin de semana non-stop, ¿vale? Lo más probable es que lo próximo que tengáis aquí ya sea una partida de la llamada o lo siguiente sea la reseña de Valhalla, dependiendo de lo que me dé tiempo de hacer antes. O bien la partida, o bien la reseña de Valhalla, que lo estoy leyendo ahora, ¿vale? Con lo cual, como lo estoy leyendo ahora, de aquí a que termine de leerlo, pues voy a tardar todavía unos días. Lo que me dé tiempo. Muchas gracias a todos por seguirme y seguir ahí conectados para este fin de semana non-stop. Hasta el próximo vídeo. Adiós.